Queridos hijos, este domingo leemos en el Evangelio la conocida parábola de las 10 vírgenes, las 5 necias y las 5 prudentes. El texto está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, y dice así: El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas, y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?» Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes, y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco». Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. En el ámbito de la fe, es común oír hablar hoy día acerca del fin de los tiempos. Tal como se desarrollan los acontecimientos contemporáneos, muchos piensan que estamos ya en tiempos apocalípticos. Y muchas cosas realmente podrían hacernos pensar en este mismo sentido. Pero más allá de lo que opina la gente en el ámbito religioso, en el ámbito de la fe, la verdad es que el mundo no presta atención al fin de los tiempos. Es una cuestión que no se propone en el horizonte de su pensamiento, en el horizonte de su vida. Si el tema del fin del mundo aparece, es porque se lo hace objeto de novelas o de películas, o de una propaganda periodística más bien superficial. De todas maneras, la cuestión no parece ser acuciante y no despierta temor para el hombre contemporáneo. Al parecer, para el común de la gente, el fin de los tiempos, en lugar de ser una cuestión de importancia vital, ha pasado a ser un tema de frívola y superficial curiosidad, argumento de un film de ciencia ficción o también de una falsa profecía. El hombre de hoy ya no parece pensar en el futuro trascendente que dará sentido pleno a su existencia, porque verdaderamente el fin del mundo, el fin de los tiempos en el cual nosotros creemos, cuando vendrá Jesucristo en gloria y poder para juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo, ese tiempo final es importantísimo para el sentido de nuestra vida presente. En cambio, para el hombre contemporáneo, la vida se concentra en el tiempo presente. Si antes, en tiempos pasados, en clave materialista, el hombre erigía en ideal el refrán «comamos y bebamos que mañana moriremos», hoy los hombres parecen contentarse solamente con la mitad de ese refrán, orientando sus vidas al comer y beber, sin preocuparse ya por el mañana que traerá la muerte. Frente a esta situación, la parábola que acabamos de oír, con su llamada a la vigilancia, adquiere plena actualidad. 10 vírgenes salen al encuentro de un novio que se hace esperar. 5 de ellas son necias, las otras 5 prudentes. Ellas forman el grupo de las amigas de la novia. Junto con ella esperan salir al encuentro del novio y participar de su alegría nupcial. De estas 10 jóvenes se nos dice que todas llevaban lámparas, que todas se quedaron dormidas, que solo 5 de ellas, las prudentes, tenían además suficiente aceite como para mantener encendidas las antorchas, y que en consecuencia solo esas 5 pudieron entrar al banquete nupcial una vez que llegó el novio. ¿Cómo entender todas estas indicaciones? En primer lugar, puesto que también las doncellas necias llevaban consigo sus lámparas,
el portar antorchas no puede ser tomado como signo de prudencia. Se trata de algo común, necesario, pero que no basta para delinear los rasgos más propios de la prudencia evangélica. En el contexto de la prolongada espera del novio, que todas tengan lámparas, viene a indicar entonces que la prudente provisión de lo necesario para estar preparados a su llegada debe ser más diligente, y que precisamente en ello se pone en juego la prudencia. Además, como todas se quedaron dormidas, tampoco este hecho permite distinguir a las necias de las prudentes. Que se hayan adormecido, por lo tanto, de suyo no indica nada negativo. Dada la referencia de la llegada nocturna del novio a la parucía de Jesucristo, la somnolencia de estas jóvenes puede entenderse más bien de las ocupaciones cotidianas a las que tienen que dedicarse los hombres mientras el tiempo se dilata hasta que toque a su fin. De manera semejante, cuando Jesús comparó su última venida con el diluvio, también señaló que al final sucedería como en días de Noé, que la gente compraba, vendía y se casaba hasta que el diluvio llegó sin que nadie llegara a darse cuenta. Cuando venga el Hijo del Hombre, tomará selectivamente a los hombres de en medio de sus ocupaciones diarias. De dos que estén en el campo, uno será tomado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Esto significa que, aunque se haya sido invitado a las bodas, y por mucho que se sepa que el novio habrá de venir y se esté dispuesto a asistir al festín nupcial, aún así las ocupaciones diarias hacen que la llegada del novio siempre nos sorprenda como la de un ladrón. La vigilancia que el Señor nos pide, por lo tanto, no debe entenderse aquí como la del centinela que otea el horizonte para discernir los signos de su venida, sino como la del mayordomo atento que busca estar preparado en medio y por medio de las tareas diarias para la siempre sorpresiva venida de su Señor. Lo decisivo, por lo tanto, no es saber cuándo vendrá el Hijo del Hombre, sino que vendrá, y que, cuando ello suceda, deberemos estar debidamente preparados, a fin de no ser desechados del banquete escatológico. Pero, ¿qué es aquello indispensable para poder estar prudentemente preparados a la llegada de Jesucristo? La parábola lo identifica con la imagen del aceite. Es gracias a él que las lámparas pueden hacer brillar su luz. Las vírgenes necias tenían sus lámparas, pero no podían encenderlas porque habían olvidado llevar consigo el aceite. La prudencia de las otras jóvenes, en cambio, estuvo en haberse provisto de suficiente aceite. Así, pudieron iluminar sus lámparas, y cuando llegó el novio, acompañar a la novia al recinto festivo y participar junto a ellos de la alegría del banquete nupcial. La interpretación de la realidad figurada por este aceite ha sido muy variada. En algunos casos se ha tomado el aceite como figura de la fe. Así, se decía, para entrar en el banquete nupcial no basta haber realizado buenas obras. Se requiere, además, la fe, porque las obras no brillan si no se nutren de la fe. También los paganos e infieles pueden de vez en cuando realizar obras buenas. En otros casos, la interpretación se invierte. El aceite significa las buenas obras, y, así, se dice que la sola fe no basta para estar bien preparados para el festín del cielo. En efecto, según la enseñanza del apóstol Santiago, sin las obras de las virtudes, especialmente de la caridad, la fe carece de luz y está muerta. En esta última interpretación se añadía que esas buenas obras no debían realizarse al modo de los fariseos, a la vista de todos, esperando recibir aplausos, sino como lo había mandado Jesucristo, es decir, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Las vírgenes necias fueron insensatas, por lo tanto, no sólo por haber olvidado el aceite de las buenas obras, sino también por haber querido adquirirlo en el mercado, es decir, por buscar la aprobación y el reconocimiento del mundo. La opción entre estas interpretaciones no se impone. Más bien, habría que rescatar que tanto las lámparas como el aceite son necesarios por igual, y en su conjunto. No se puede entrar en la fiesta de bodas
si no se posee a la vez la fe y las obras. No es suficiente haber sido invitado al banquete. En el juicio final habrá una fisura en la congregación de los fieles que separará a los elegidos de los llamados. Lo decisivo al final no es la llamada, sino la respuesta, no la lámpara, sino el aceite, no la pertenencia al grupo de amigos de la novia, sino las obras. Estemos prevenidos entonces, porque no sabemos ni el día ni la hora. Siempre existe la posibilidad de darse cuenta demasiado tarde de que no se tiene el aceite suficiente. Se impone, pues, el estar atentos y vigilantes. Pero no en el sentido de estar tensos para no llegar tarde al momento exacto, sino más bien en el sentido de cumplir el encargo de Jesucristo en una obediencia tan duradera, total e indivisa, que el momento de la parucía no le quite a uno el sueño, porque se está bien dispuesto en todo momento y no se necesita cambiar en el último minuto. Para el que en todo momento hace la voluntad de Dios, no es lo más importante saber cuándo vendrá el Señor. Pero no saber el momento no es lo mismo que no saber si vendrá. Esto último es indispensable, porque de ello depende la vigilancia y, en definitiva, nuestra suerte escatológica. La parábola viene así a sacudir el sopor de los hombres de nuestro tiempo que marchan alegres en su miopía, sin querer saber que el Señor ciertamente vendrá al final, por muy incierto que sea el momento. Es necesario entonces que los hombres recuperen el sentido del fin de los tiempos, que bajo la consideración de su mirada caiga no sólo el fin individual de sus vidas, sino también el fin del mundo. Sólo esta mirada les puede dar una perspectiva de futuro trascendente que los saque del ahogo del siempre huidizo presente. Pero no pensemos sólo en lo que necesita nuestra generación, sino también nosotros mismos. No sea que también nosotros peregrinemos por este mundo olvidados no sólo del aceite, sino también de que hemos sido llamados a un festín celestial y que para entrar en él el único camino que se nos ha dado es el seguido por el mismo Señor, el de la caridad vivida hasta el extremo de dar la vida. Es necesario, por lo tanto, estar atentos y vigilantes para que el sopor que adormeció a las 10 vírgenes no se convierta en nosotros en sopor de negligencia. Es común que los hombres, incluso llenos de buenas intenciones, cultiven actitudes desordenadas, imperfecciones, pecados veniales no percibidos como tales por ellos mismos, puesto que han asumido como normales los principios desde los cuales ellos derivan. Mientras esas raíces ocultas no sean sacadas a la luz, no desaparecerán aquellas actitudes. Esos principios son, entre otros, el principio del orgullo y la soberbia, de la pereza y la comodidad, de la independencia y la sensualidad. De ellos dimanan cantidad de actitudes desordenadas, a veces imperceptibles y hasta triviales, pero que con el paso del tiempo tienen el poder de adormecer el alma en la práctica de la verdadera virtud. Sepamos entonces vigilar nuestro interior con suficiente penetración para erradicar de nuestros corazones todo aquello que pueda no sólo privarnos del aceite de las buenas obras, sino también de las lámparas con que iluminar nuestras vidas. Lo que está en juego vale la mejor de las atenciones y esfuerzos espirituales. Acumulemos, por lo tanto, con la vida virtuosa y de caridad, una medida abundante de aceite, para poder mantener encendidas nuestras lámparas hasta que el Señor llame a la puerta de nuestra alma para trasladarla a la sala de su festín nupcial. Que Dios los bendiga a todos.